Buenos días. En esta parte de la lectura voy a explicar cómo Roma empezó a entrar en una gran crisis durante el siglo III y cómo esa situación hizo que muchas personas cambiaran su forma de pensar y comenzaran a buscar respuestas en lo espiritual. Para empezar, no era solo Roma la que estaba pasando por problemas. En esa época, varias partes del mundo vivían momentos muy difíciles. En China habían guerras civiles, en Persia cambió la dinastía gobernante y en Roma los emperadores eran asesinados constantemente. Era un periodo de mucha inestabilidad e inseguridad. En el caso de Roma, la crisis fue tanto interna como externa. Internamente habían constantes luchas por el poder y eran los mismos ejércitos quienes decidían quiénes gobernaban. Y por otro lado, comenzaron las invasiones bárbaras, así que el imperio ya no podía proteger sus fronteras como antes. Todo esto tuvo consecuencias muy fuertes. Muchas ciudades fueron destruidas, la población vivía con miedo y hasta la propia ciudad de Roma tuvo que construir nuevas murallas para defenderse. Eso demuestra que el imperio ya no se sentía tan fuerte ni tan seguro como en los siglos anteriores. Pero la crisis no fue solo política o militar, también fue una crisis espiritual. Muchas personas empezaron a sentir que la riqueza y el poder ya no les daba tranquilidad, así que comenzaron a buscar algo que les diera esperanza y un sentido más profundo en sus vidas. En ese contexto es cuando empieza a ganar importancia los llamados cultos de misterio, como el mitraísmo y sobre todo el cristianismo. A diferencia de la religión romana tradicional, estas creencias eran más personales y ofrecían la idea de la salvación y de una vida después de la muerte. El cristianismo fue creciendo especialmente entre la población humilde. Como al principio eran perseguidos, sus reuniones eran en casas adaptadas y sus espacios eran muy sencillos. Además comenzaron a utilizar las catacumbas, que eran cementerios subterráneos, donde enterraban a sus muertos, y representaban mediante pinturas y símbolos su esperanza en la resurrección. Y justamente este cambio en la forma de pensar también transformó la arquitectura y la manera de construir. Bueno, yo les hablaré de cómo la arquitectura pasó de ser pagana a cristiana en el siglo III. Aunque se suele pensar que esta fue una época de decadencia, en realidad no fue así, ya que los romanos perfeccionaron su estilo arquitectónico y rompieron ciertas reglas tradicionales, justo en el momento en el cual Roma iba a dejar de ser capital de imperio. Para responder a estas nuevas necesidades, de la religión cristiana, los espacios tenían que cambiar. Y como primer ejemplo tenemos a la Basílica de Magencio, la cual tomó forma de los baños romanos para crear unos espacios más alargados, con naves para circular libremente. Como segundo ejemplo, tenemos al Palacio de Trevis, el cual rompió totalmente las fachadas tradicionales y eliminó las columnas decorativas. También aquí se empieza a tener una búsqueda en la altura. Como tercer ejemplo, tenemos a la Minerva Médica, la cual la cúpula se expandió hacia afuera, y aquí empezaron a formar los ábsides, los cuales son muros semicirculares. Y bueno, finalmente toda esta evolución considero que fue posible gracias a la innovación técnica arquitectónica, ya que en este entonces empezaron a dejar de lado un poco el hormigón romano tradicional. Los constructores empezaron a utilizar materiales mucho más ligeros para que se pudiera construir las cúpulas, ya que éstas no podían pesar tanto por su forma y por su misma estructura. Y bueno, en conclusión, considero que el cristianismo en realidad no destruyó la arquitectura romana, sino que aprovechó sus mejores inventos, proyectos que tenía para poder crear un estilo completamente nuevo y crear una arquitectura muchísimo más bonita y hermosa. Gracias.